Hola, pues bueno, soy Dani Cáceres. Hoy día venimos con lo que es el video de eh, calcular distancias entre puntos, multibuffer, near, join, además de aplicar sentencias de SQL dentro de shapes. En este caso, como lo tenemos, es un shape de centros educativos de lo que es de Ecuador, además de centros de salud. Dentro de estos shapes nosotros vamos a lo que es a trabajar y hacer unas pequeñas sentencias para poder sacar específicamente de la ciudad a la que pertenezco, de Riobamba. Como podemos ver, tenemos dos shapes, cuáles es establecimientos educativos, que lo arrastramos, además de lo que es ofertas de salud. Por el momento vamos a hacer lo que es una sentencia SQL para sacar lo que es solo los establecimientos educativos de la ciudad de Riobamba. Entonces, para eso nos vamos sobre el shape, damos clic derecho, nos vamos a lo que es eh, abrir los atributos de la tabla. Miramos que nuestro shape tiene varios campos, entonces nosotros damos clic aquí y damos en lo que es Select by Attributes. Aquí podemos hacer nosotros lo que es las sentencias para poder encontrar lo que deseamos. Entonces nosotros tenemos lo que es el cantón. En mi caso es el cantón de Obamba. Damos clic ahí y le damos a aplicar. Como podemos ver, entonces aplicamos y cerramos. Una vez que cerramos, vemos que se nos marca de color celeste, verde, la zona en donde se encuentra la ciudad de Riobamba o Cantón Riobamba, como se lo llama aquí en Ecuador. Entonces, para guardar solo este shape, damos clic derecho en Data, Export Data. Escogemos en dónde queremos que se nos guarde nuestro shape. Entonces vamos a la carpeta raíz de la carpeta que estamos desconectada y damos un nombre. En este caso, establecimientos educativos Riobamba. Damos en guardar, OK, y damos en sí para que nos muestre el shape. Entonces, si nosotros queremos ya solo visualizar los establecimientos educativos de los que hicimos anteriormente la sentencia, desmarcamos del anterior y dejamos marcado el de establecimientos educativos Riobamba. Como podemos observar, si nosotros damos un zoom, vemos que tenemos solo estos establecimientos. Entonces, como ya no necesitamos el shape general de todo el Ecuador, damos en remover. Ahora nos vamos a lo que es a sacar solo los establecimientos o los centros de salud que tenemos dentro de lo que es el Ecuador. Además que debemos sacar solo los establecimientos que existen en la ciudad de Riobamba. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de hacer la primera función de lo que nos permite armar, el cálculo de distancias. Entonces, al igual que en la anterior shape, damos clic derecho, abrir atributos de tabla, nos vamos a lo que es Select by Attributes. Entonces ahora nos vamos a lo que es cantón. Igual, como queremos solo de Riobamba, buscamos Riobamba, damos clic en aplicar. Entonces cerramos y vemos que se nos marcan ya solo los de Riobamba. Entonces, al igual que la anterior, clic derecho, data, export data, seleccionamos la carpeta en donde queremos que se nos guarde y ponemos centros salud Riobamba. Presionamos en OK. Vemos que todo está bien, guardamos, damos sí para que se nos muestre. Entonces, si queremos, ya no queremos los demás, el mapa general de los centros de salud de Riobamba, desmarcamos y además lo removemos. Como podemos ver, tenemos nuestros dos shapes ya solo de Riobamba, tanto de establecimientos educativos, que son los que están marcados con azul, morado, y los centros de salud de Riobamba, que los tenemos aquí. Ahora, para diferenciarlos, vamos a lo que es a cambiar el color y la figura.
Entonces vamos a ver si para lo que es centros de salud Riobamba dejamos con un color, una figura cuadrada y con un color amarillo. Ok, pero antes de eso vemos que están muy grandes y le bajamos a un tamaño número 8, 7. Entonces, igualmente para lo que es los establecimientos educativos de Riobamba, lo dejamos con el mismo símbolo, pero le ponemos un tamaño de 7 y el color lo dejamos del mismo. Entonces marcamos y vemos que ya lo podemos diferenciar. Ahora vamos a dar lo que es a ver los labels. Entonces dentro de este label vemos que el cantón Riobamba, aquí en mi país, pertenece a lo que es la provincia de Chimborazo. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer es a los establecimientos educativos darles los puntos, cada uno puntos sabemos que pertenece a un establecimiento educativo, entonces vamos a lo que es darles los nombres, porque dentro de la base de datos de estas se encuentran los nombres de los establecimientos educativos. Nos vamos a lo que es propiedades, nos vamos a lo que es labels, miramos que está como provincia, entonces nos vamos a nombre, damos a aplicar y aceptar. Vemos que automáticamente se nos cambian eh, los labels. Entonces, por ejemplo, tenemos la unidad educativa Alfonso Chávez, Néstor Solís. Entonces, lo mismo hacemos para lo que es los centros de salud. Damos clic en Label. Vemos que al igual se nos tiene marcada la provincia. Damos clic en Propiedades. Nos vamos a Labels y buscamos lo que es el nombre. Uninombre. El nombre. Damos clic en Aplicar y en Aceptar. Entonces desmarcamos establecimientos educativos de Riobamba y vemos que se nos pusieron ya con lo que es los nombres reales de los centros de salud. Entonces vamos a marcar lo que es establecimientos educativos de Riobamba y vamos a ver lo que es, en este caso, la distancia que existe entre el centro de salud Calpi y la escuela unidad educativa Capitán Galo Molina. Para esto lo que hacemos es, nosotros nos vamos al catálogo, nos vamos a lo que es dentro de nuestra carpeta que estamos trabajando, damos New Shapefile y le ponemos entonces distancia y un Calpi, a ver, pongámosle centro de salud Calpi guión centro educativo Galo Molina. Vemos que es una polilínea. Damos el sistema de coordenadas, en este caso en mi país es la WGS 1984. Damos en aceptar y presionamos en OK. Ahora entonces, una vez creado este shape, nos vamos aquí, clic derecho sobre el shape creado y nos vamos a lo que es Edit Futures. Damos clic en Start, clic en Continuar. ¿Sobre qué shape vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre establecimientos educativos, sobre distancia Calpi, distancia del centro de salud Calpi hacia el centro educativo Galo Molina. Entonces vamos a lo que es a dibujar una línea y nos centramos en lo que es el centro educativo Calpi hasta lo que es el establecimiento educativo. Damos doble clic para que se nos quede guardado, nos vamos a Editor, Save Edit, Editor, Stop Editing, nos vamos a clic derecho para calcular ya la distancia, abrimos la tabla de atributos, vemos que tenemos solo un ID, el nombre del shape y otro ID, entonces vamos a crear lo que es otro atributo, vamos a poner la distancia con un tipo de dato double, presionamos OK, miramos que se nos crea otra columna, entonces damos clic sobre la columna, clic derecho sobre la columna distancia, nos vamos a lo que es calcular geometría, damos yes,
Miremos que aquí tenemos, podemos calcular coordenadas y todo, entonces ponemos en distancia, vemos que son la WGS 1984, en las unidades vamos a ver en metros y damos en OK, damos 10, entonces vemos que la distancia es aproximada de 1641 metros. Entonces, ¿cómo podemos comprobar también eso? Nos vamos a lo que es acá a donde dice Measure, entonces damos clic ahí y nos permite lo que es medir la distancia que existe de un punto a otro. Entonces ahí podemos corroborar y ver que estamos haciendo correctamente lo que es el cálculo de distancia de un punto al otro. Ahora vamos a utilizar lo que es la función de multibuffer dentro de ARMAT. Tenemos un escenario en el que ahora nosotros necesitamos saber qué centro de salud se encuentra a 200, a 500 y a 1000 metros de cada centro educativo. Entonces, para eso lo que hacemos es, bueno, una vez que hemos terminado esta práctica, lo cerramos, lo removemos y para eso lo que necesitamos nosotros es crear un multibuffer. Entonces nos vamos a lo que es el ArtToolbox, esperamos a que se nos abra. Entonces una vez que se abra nos vamos a lo que es Analysis Tools, Proximity y nos vamos a lo que es Multiple Ring Buffer. Damos doble clic. Una vez que se abra, vamos a ver lo que es la entrada. La entrada sería lo que es para nosotros este momento los centros educativos. Entonces tenemos los centros educativos, lo agregamos. Una vez que lo agregamos, procedemos a guardarlo dentro de la carpeta que nosotros estemos trabajando. Lo damos como multibuffer. Centros educativos, centros de salud. Damos en Save. Y aquí agregamos las distancias. Entonces queremos a 200, a 500 y a 1000 metros. Recordemos que debemos escoger la unidad. Entonces aquí tenemos diferentes unidades, centímetros, grados, pulgadas, kilómetros. Entonces como estábamos hablando de metros, seleccionamos metros y damos lo que es en OK. Esperamos a que se nos genere nuestro multibuffer. Entonces por el momento nos sale un error que lo vamos a tratar de solucionar. Procedemos, nos salió un error, procedemos a hacer nuevamente. Vamos a lo que es establecimientos educativos Riobamba. Esperamos un momento. Nos vamos a lo que es a guardar. Multibuffer. Centros educativos y centros de salud. Estamos aquí en Save. Las distancias las agregamos. 200. 500 y 1000 metros. Escogemos las unidades que es en metros y damos clic en OK y esperamos a que se nos genere. Esperamos un momento, ya que se demora.
Como podemos ver, el multibuffer lo hemos logrado. Entonces, si damos una aproximación, podemos observar que de este establecimiento educativo se encuentra lo que es el centro de salud de Cachachuyuc. Entonces, y así podemos ver para los diferentes centros educativos, los diferentes centros de salud que se encuentran a su alrededor, como lo dijimos, de a 500, a 200 y a 1000 metros. Ahora nos vamos a ver lo que es la otra función de ARMAP, que es el NIAR, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a tener un caso de estudio que por AOB, el Ministerio de Educación de aquí del Ecuador, nos dice que generemos un reporte de cuál es el centro de salud más cercano de cada centro educativo. Entonces, para eso igualmente utilizamos el AR Toolbox. Dentro de lo que es proximidad, encontramos lo que es la función NIAR. Entonces nos vamos, damos doble clic y damos como entrada, vamos a tener lo que son los centros educativos. Tenemos centros educativos y como puntos cercanos vamos a ver lo que es los centros de salud. Nos percatamos en que aquí no está en grados, sino en metros, en nuestro caso, y damos en OK. Esperamos a que se genere la función y una vez que se generó, para saber los campos, nosotros damos clic derecho, Open Attributes, y vemos al final de las tablas, vemos que se ha calculado lo que es la distancia y el NIAR FID, que es el ID de cada uno de los centros eh, de salud, lo que es los centros de salud más cercanos a los centros educativos. Porque tenemos múltiples resultados, porque debemos de entender que cada centro educativo y cada centro de salud son muchos y van a estar algunos cerca de un centro educativo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sobre el mismo clic de el mismo shape de establecimientos educativos, a dar clic derecho, nos vamos a lo que es a joins, lo que es la unión, para poder ver nosotros las distancias que es, o el centro de salud más cercano a cada escuela o colegio que sea de aquí. Nos vamos a lo que es joins, nos decía qué deseas unir. Entonces nosotros necesitamos unir el NIAR FID, perdón, el NIAR FID. Vemos que automáticamente se marca centros de salud Riobamba. Vamos a validar el join. Vemos que está perfectamente generado y damos clic en OK. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a ver que va a aparecer ya campos de lo que es el centro de salud de Riobamba y lo que son campos de los establecimientos educativos de Riobamba. Vamos a dar en Open Attributed Table y nos vamos a dar cuenta que ya no es la tabla normal que vimos hace un momento. Tenemos lo que ya es los nombres de los centros de salud unidos junto con los nombres de los centros educativos. Entonces, ahora para generar el reporte, sobre el mismo shape y sobre la misma tabla damos clic derecho, clic más bien sobre la tabla, vamos a reportes, crear reporte. Recordemos que ARMAP tiene la facilidad de generar reportes, si no imagínense en cuánto tiempo nos tomaría el estar midiendo punto a punto o la distancia que nos manden a sacar. Entonces, para eso necesitamos lo que es los campos nombre. Necesitamos lo que es el campo near_this, en donde va a estar la distancia. Ay, perdón, pero debemos
seleccionar lo que es establecimientos educativos Riobamba, porque sobre ese shape estamos trabajando. A lo que es el nombre, necesitamos lo que es la distancia. Si por A o B queremos saber la provincia, el cantón, pero por el momento no nos interesa. Y el nombre, igual, del centro educativo o del centro de salud que nos toque. Damos clic en Next. Miramos cómo va a quedar más o menos el reporte. Damos clic en Next. Seguimos en Next. Damos Next. Y aquí podemos elegir el tipo de reporte que nosotros queremos hacer, pero por el momento vamos a dejar por el default. Desactivamos y vamos a modificar el reporte. Vamos a dar en Finish y se nos va a abrir una pequeña ventana para nosotros poder modificar el reporte. Entonces aquí podemos modificar nosotros lo que es el reporte. Por ejemplo, si queremos que nos salga bien alineado y todo eso, entonces modificamos. Y al igual que esto, nos vamos de acuerdo a nuestras expectativas o a lo que nosotros, a nuestros gustos, vamos a lo que es viendo cada uno o diseñando nuestro reporte. Entonces aquí dice Centros de Salud Riobamba. Tenemos el establecimiento, la distancia, que existe, y tenemos los centros educativos. Entonces, como podrán ver, tenemos el campo del nombre del establecimiento educativo de Riobamba, la distancia y el nombre del centro de salud Riobamba. Entonces vamos a saber que tal colegio está a tal distancia de tal centro de salud. Podemos modificar el título de acuerdo a nuestra conveniencia. Igualmente podemos poner centros de salud más cercanos al centro educativo. Centros de salud más cercanos. Pongámosle centros de salud más cercanos. Damos de clic y podemos dar en RU y se nos va a generar el reporte. Como vemos, se nos genera un reporte de 20 hojas y vemos aquí que el nombre por ejemplo, del centro educativo es el Alto y se encuentra a una distancia de 0,034 metros del Centro de Salud Gantul Central. Una vez que hemos acabado esto, pues ahora nos vamos a utilizar lo que es una herramienta llamada Point Distancia. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Será el caso o un ambiente de análisis de que cada centro saber cuál es la distancia de cada centro de salud a cada centro educativo. Entonces, para esto es la herramienta llamada Point Distancia. Eh, como podemos ver, vamos a lo que es a deshabilitar el multibuffer, vamos a lo que es establecimientos educativos Riobamba, vamos a generar otro shape de establecimientos educativos Riobamba, ya que por la anterior práctica que hicimos del NIAR y del join ya tiene otros atributos que no nos interesa. Damos clic en remover, igual al multibuffer remover, y generamos otro shape de centros educativos de la ciudad de Riobamba. Nos procedemos a hacer lo que hicimos al inicio en Open Attribute Table. Vamos a sacar solo los que son del cantón Riobamba. Perdón, a ver, borramos esto, cantón igual Riobamba. Aplicamos, esto ya lo vimos.
Vamos a clic derecho, data, export data. Vamos a ponerlo como centros educativos Riobamba 2. Estamos en OK, save y damos en sí. Una vez que generamos, quitamos el shape principal de los centros educativos de todo el Ecuador y procedemos a hacer nuestra práctica del point distancia. Como podemos ver, tenemos nosotros aquí igualmente en el Art Toolbox. Si nos vamos del Art Toolbox, se nos presenta la siguiente pantalla. Nos vamos a Proximity y tenemos la herramienta Point Distancia. Entonces, como queremos saber la distancia que existe de los centros de salud, de cada centro de salud a cada uno de los centros educativos, entonces como entrada tenemos lo que es el centro de salud al centro educativo en metros. Guardamos, damos en OK y esperamos a que se nos genere una tipo tabla de base de datos. Entonces tenemos aquí, una vez que tenemos aquí, procedemos a ver los atributos. Como vemos, tenemos el input FID. Si nos damos cuenta, tenemos muchos códigos con 0, muchos códigos con 1, pues estos son de los centros de salud. Entonces ahora necesitamos hacer una unión entre lo que son el campo input FID con lo que es el centro de salud de Riobamba. Validamos la unión y damos clic en OK. Necesitamos derivar la otra unión para sacar los campos que necesitamos entre lo que es el NEAR FID con Centros Educativos Riobamba 2. En el FID validamos la unión y damos en OK. Una vez que tenemos esto, procedemos nuevamente a ver nuestros atributos y vemos que tenemos ya cada uno de los campos con los nombres de centros educativos y nombres de centros de salud. Procedemos a lo que es a generar nuestro informe. Debemos obtener lo que es aquí por aquí la distancia. Tenemos aquí la distancia con cada uno de los centros educativos y centros de salud. Para generar el reporte igualmente nos vamos a report, crear reporte. Vamos a seleccionar el nombre. Pero es sobre centros de salud. El nombre. El nombre. Ver dónde encontramos el nombre. Vamos a encontrar lo que es la distancia. La distancia. Y el nombre de acá. Entonces damos en Next, como anteriormente lo vimos. El reporte por defecto, vamos a modificar. Vamos a Finish. Aquí podemos modificar nuestro reporte. Podemos poner lo que es distancia centros de salud a centros educativos. Distancia centros de salud a centros educativos. Como vimos, podemos lo que es
mejorar nuestro reporte. Movemos a nuestro gusto. Están los centros educativos de Riobamba. Tenemos la distancia y tenemos el centro de salud. Agrandamos un poquito y damos clic en play. Se nos generan alrededor de unos 120 hojas a 200 hojas, depende de cómo tengamos nosotros. Me equivoqué, tenemos casi como 1047 hojas. Imagínense lo que nos da ahora estos reportes si nos mandaran a hacer un deber punto por punto. Entonces, como vemos, tenemos lo que es el reporte. Bueno, pues eso es todo por el momento y agradezco por su atención y espero seguir subiendo más videos. Muchas gracias. Recuerden que somos y soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo y estamos haciendo este pequeño video tutorial para poder ayudar a las demás personas en lo que es un poco de ArcMap. Muchas gracias.